Hola a todas y todos. Seguramente han escuchado hablar acerca de los derechos humanos, la importancia de saber ejercerlos, pero ¿realmente sabemos qué son? Si no, no te preocupes. Yo soy Enrique Reina Salgado y te invito a que juntos lo descubramos. Acompáñame. Los derechos humanos están definidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por sus siglas CNDH, que nos dice que son el conjunto de prerrogativas sustentados en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, es decir, en nuestra Constitución política, tratados internacionales y leyes, ya sean federales o estatales. Partiendo de esta definición, ahora entendemos que todos tenemos estos derechos y son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Entonces, para mí, ¿qué son los derechos humanos? Para mí, son normas que nos reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Son derechos indivisibles, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. Además, son inherentes a la dignidad de todas las personas. Todos tenemos derecho al disfrute de estos derechos humanos, sin discriminación alguna, ya sea de raza, color, género, origen étnico, edad, idioma, religión, tipo de sangre, opinión política o cualquier otra índole. La importancia de los derechos humanos. Los derechos humanos son esenciales en la vida de cualquier persona, pues fomenta su amplio desarrollo, brindándonos así garantías ante la justicia, la libertad de religión, de vivir en un ambiente sano de forma igualitaria, también vivir saludables y vivir plenos. Por ello es indispensable conocerlos, en qué consisten y cómo uno puede ejercerlos de forma libre. La defensa de los derechos humanos nos convierte a nosotros en protagonistas y vigilantes de los mismos. Es una acción colectiva, un compromiso de transformación social, construyendo lazos que fomenten la participación ciudadana al ejercerlos. La clasificación en generaciones de los derechos humanos. Las generaciones de los derechos humanos son una forma de clasificar y entender la evolución de los derechos y libertades fundamentales que todas las personas deberían tener. Y de acuerdo a la Sociedad Universal, hay 7 generaciones. La primera generación de derechos humanos se refiere a los derechos civiles y políticos, tales como el derecho a la vida, la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo. Estos derechos surgieron durante el periodo de la Ilustración y la Revolución Francesa y son fundamentales para la democracia y la libertad. La segunda generación de derechos humanos se enfoca en los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la educación, la vivienda y la atención médica. Estos derechos surgieron a principios del siglo XX y son esenciales para garantizar la igualdad y la justicia social. La tercera generación de derechos humanos se centra en los derechos colectivos y de solidaridad, como el desarrollo y el derecho a un medio ambiente saludable. Estos derechos surgieron aproximadamente en la década de 1960 y son importantes para promover la cooperación y la justicia global. La cuarta generación de derechos humanos se refiere a los derechos digitales y de la información, como el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión en línea. Estos derechos se han vuelto cada vez más importantes en la era digital y son fundamentales para proteger nuestros derechos en línea. La quinta generación de los derechos humanos se enfoca en los derechos de las minorías y de los grupos marginados, como los pueblos indígenas y las personas LGBT+. Estos derechos son esenciales para proteger a aquellos que han sido históricamente discriminados y marginados en la sociedad. La sexta generación de los derechos humanos se refiere a los derechos intergeneracionales, como el derecho al desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente para las generaciones futuras. Estos derechos son importantes para garantizar un futuro sostenible y justo para todos. Y por último, pero no menos importante, la séptima generación de los derechos humanos, que se centra en los derechos de la paz y de la seguridad, como el derecho a vivir
en un mundo libre de armas nucleares y la prevención de conflictos violentos. Estos derechos son fundamentales para garantizar la paz y la seguridad en todo el mundo. La historia de los derechos humanos en México está relacionada con los procesos históricos que han moldeado nuestra nación. Desde la lucha por la independencia de México en el año 1810 hasta la Revolución Mexicana de 1910, los movimientos sociales y políticos han jugado un papel crucial en la definición y reconocimiento de los derechos fundamentales de nuestro país. La independencia de México marcó el inicio de la construcción de un Estado soberano, donde se buscó establecer un marco jurídico que protegiera el derecho de los ciudadanos con la publicación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en 1824. Sin embargo, fue durante la Revolución Mexicana cuando se dio este impulso significativo al reconocimiento del derecho humano. La Constitución de 1917 es uno de los documentos más importantes en la historia de México y uno de los primeros en incluir un capítulo dedicado a los derechos sociales. Esta Constitución no solo reconoce los derechos civiles y políticos, sino que también incluye los derechos sociales, como derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la tierra, sentando las bases para el desarrollo posterior de los derechos humanos en el país. A lo largo de 1917 y hasta el 2010, México ha experimentado una evolución de su enfoque hacia los derechos humanos, impulsada por una serie de reformas constitucionales y el fortalecimiento de instituciones dedicadas a la protección de estos. Por ejemplo, las reformas constitucionales que se dieron en el 2011, en donde es una de las más importantes, ya que evolucionaron los derechos humanos. Esta reforma tuvo que ver derivada del caso de Rosendo Rodríguez Pacheco. El cambio más significativo que se hizo en esta reforma es al artículo primero en sus párrafos primero, quinto y adicionado con 2 párrafos segundo y tercero. Además, destaca por la incorporación de todos los derechos humanos en los tratados internacionales como derechos constitucionales. Se reconoce el derecho de audiencia para las personas extranjeras en caso de la expulsión del territorio nacional por parte del presidente de la República, la obligación de las autoridades para guiarse con el principio pro persona cuando apliquen normas de derechos humanos, lo que significa que deben de preferir la norma o la interpretación más favorable a la persona, y la obligación de todas las autoridades sin distinción alguna de cumplir con 4 obligaciones específicas, que es primero, el promover, segundo, el respetar, tercero, proteger y el cuarto, garantizar los derechos humanos. Esta reforma amplió significativamente el marco de los derechos humanos en nuestro país, al incorporar también los tratados internacionales en los que México es parte, como parte de nuestro bloque constitucional. ¿Esto qué significa? Significa que los derechos humanos ahora son reconocidos tanto en tratados internacionales. Estos tienen la misma jerarquía que los derechos reconocidos en nuestra Constitución. La reforma del 2011 también fortaleció los mecanismos de protección de los derechos humanos al establecer la obligatoriedad de que todas las autoridades en nuestro país promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de acuerdo a los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. En la búsqueda para dar a entender a los ciudadanos más acerca de el análisis de casos de personas que han visto violentadas sus derechos mediante algún servidor público, tomé la decisión de acudir al Ayuntamiento de Villa de Allende para platicar con la persona que en un determinado tiempo fue defensora de los derechos humanos. Esto para que ella nos explique de viva voz qué son, cómo los perciben y cómo los han ejercido para defender a una persona y qué casos han llegado a suceder en donde se violenten estos derechos. Hola, buenos días. Mi nombre es Cecilia Reyes García, licenciada en Derecho. En el periodo del 2018 al 2021 fungimos como defensora de derechos humanos aquí en el municipio de Villa de Allende. Actualmente estamos estudiando una especialidad en derechos humanos y pues a su servicio. Muchas gracias, licenciada. Disculpe, para usted, ¿qué son los derechos humanos?
que es el conjunto de prerrogativas inherentes al ser humano, ¿no? Pero personalmente yo las podría definir que es el conjunto de libertades que nos da esa norma jurídica por el hecho de ser personas sin distinción alguna. Y para usted, ¿qué tan importantes son los derechos humanos en la vida de las personas? Son muy importantes porque incluso nos dignifican como persona, protegen nuestra integridad como persona y tenemos también el derecho para ejercer, esos derechos humanos. Entonces, están en la Constitución política, por ende nos pertenecen, simplemente hay que ejercerlos, hay que reconocerlos principalmente para que cuando tengamos una situación de vulneración sepamos reconocer que existe esa vulneración a nuestros derechos humanos. Oh, mire qué interesante. Ustedes como servidores públicos y en el caso de usted como en su momento fue defensora de los derechos humanos, ¿llegó a notar algunas situaciones en donde algún servidor público haya transgredido los derechos de algún ciudadano? Sí, claro. Nos remitimos al año 2018. La situación de los derechos humanos aquí en Villa de Allende era muy precaria. Cuando salíamos a campo a difundir precisamente la Defensoría de los Derechos Humanos, había gente que ni siquiera conocía que existía una Defensoría de Derechos Humanos. Por ende, los servidores públicos hacían muchas violaciones a derechos humanos. Nos encontramos principalmente con situaciones en el ejercicio de la función policial. Se vulneraban demasiados derechos humanos, desde una detención, desde un procedimiento en la detención, una presentación ante la autoridad calificadora o ante la presentación del Ministerio Público. Encontrábamos procedimientos que hacían el uso excesivo de la fuerza, el uso excesivo de las armas cuando no estaba acreditada la situación. Entonces nos dimos a la tarea de poner especial atención en las funciones del servidor público en temas de seguridad pública. Nos dedicamos a capacitar desde el comandante al personal administrativo y personal operativo en temas de seguridad pública y atención al ciudadano para evitar precisamente este tipo de violaciones que existían y que eran reiterativas. Entonces, bueno, si entendí bien, ahorita ya hay fundamentos para la defensa de los derechos humanos. Quisiera saber, bueno, en términos estadísticos, si usted ayudó a alguna persona a hacer valer esos derechos ante algún servidor público y que haya tenido ese servidor público algún tipo de sanción. Sí, claro, tuvimos un caso especial de una detención ilegal. Se analizó, el ciudadano presentó la queja porque argumentaba haber recibido lesiones por parte de elementos de la policía. Entonces se presentó la queja ante la Defensoría la remite a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La comisión inicia la investigación solicitándole la información para poder rendir el informe, le llega directamente al presidente municipal y el presidente municipal designó al director de seguridad pública, que era el titular responsable del área, para poder rendir la información de qué elementos estuvieron en turno. Esta situación sí nos llevó a concluirla tuvo una medida disciplinaria el elemento porque efectivamente se acreditaron las violaciones a sus derechos humanos y este elemento fue sometido al Consejo de Honor y Justicia que cuenta la Dirección de Seguridad Pública, donde se analizan y se sancionan esas actuaciones que vulneran los derechos humanos y que son antidisciplinarias para el Consejo de Honor y Justicia. Entonces, efectivamente recibió la inhabilitación del servidor público. Ok, muy interesante. Eso, créame que lo del tema de derechos humanos realmente va trascendiendo fronteras y actualmente, aunque en México, como usted lo comentó, es muy precaria la situación, poco a poco ha habido avance. Entonces, creo y considero que todos los ayuntamientos deben de tener esa transparencia en materia de derechos humanos para que todos conozcan, sepan cómo actuar ante una situación de esta índole, que puedan verse vulnerados sus derechos
Entonces, licenciada, pues, de verdad que le agradezco mucho el tiempo prestado. Sé que tiene una agenda muy ocupada y de verdad gracias por hacernos este pequeño espacio. Y pues bueno, le deseamos un excelente día, que se la pase muy bien y que siga ayudando a que trasciendan estos derechos humanos y se den a conocer a más personas dentro del municipio. No, muchas gracias. Ahora, ya sabes qué son los derechos humanos y también la importancia que estos juegan en nuestras vidas. Tienes la facilidad de saber que es importante ejercerlos y hacerlos valer para que no vayan a ser violentados por algún servidor público o te veas en alguna necesidad en donde tus derechos puedan ser vulnerables. También ahora conoces de primera mano y al haber escuchado a la licenciada Cecilia, te puedes dar una idea de las cosas que se dan en el sector público, de que a veces el abuso de la fuerza puede ocasionar que nuestros derechos se vulneren. Por ello, yo te invito a que sigamos juntos descubriendo más acerca de los derechos humanos, cómo implementarlos y juntos ayudemos a que en México cada día sean más las personas que tengan conocimiento de sus derechos. Por tu atención, muchas gracias. Soy Enrique Reina Salgado y esto fue Derechos Humanos. Nos vemos en la siguiente.